un manantial de vida. Amén. Vamos entonces a dicho tema. Encuentra en tu mente un manantial de vida. Una de las facultades preciosas que tenemos del Señor como personas, como seres creados por Dios, oiga bien, es la facultad de pensar, la facultad de entender, la facultad de juzgar, de comparar, de analizar y de hacer cuantas cosas con nuestra mente. Amén. Esa es una de las facultades lindísimas que tenemos del Señor. Dice que esta capacidad mental es la única al ser humano, de hecho comparada con la restante creación. Ninguna otra criatura creada por Dios le ha sido otorgado tan alto privilegio, tan alta facultad como Dios se la extiende al hombre, se la extiende al ser humano. Esa capacidad, repito, de pensar, de entender, de juzgar, de comparar es única para cada uno de nosotros. Quiero decirles que esa facultad nos hace seres con grandes potenciales, pero más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y para comparar, como quien dice, hasta dónde el hombre es capaz, mire usted la tecnología, cómo se desarrolla, y es la capacidad humana la que lo hace. Entonces hasta ahí podemos darnos cuenta que cuando somos capacitados y desarrollados, pues el hombre tiene la capacidad de hacer cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Amén. Entonces por la capacidad de decisión, o más bien por todos, el Señor nos ha otorgado también esa capacidad de decidir o decisión. Cada uno, fíjese, elige libremente lo que estime conveniente, lo que estima conveniente. Esa libertad de decisión otorgada a cada uno nos da la libertad también de elegir lo que nosotros queremos pensar. Usted piensa o anda en su pensamiento de manera normal, de manera continua, lo que usted quiere pensar. Nadie le obliga a pensar lo que quiere pensar. O sea, usted elige y yo elijo lo que quiero andar en mi mente. Amén. Somos libres al respecto. Quiero decirle que los pensamientos son lo que definen el ser de una persona. El pensamiento define el ser de una persona. Como quien dice, oiga lo siguiente: si usted quiere saber quién realmente es una persona, solo busque captar lo que piensa, y el pensamiento nos revelará quién es la persona o qué tipo de persona es alguien en particular. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice, tal es él. Entonces, tal es él. Entonces, si usted quisiera saber si una persona es justa o no, solo tendría que ubicar los pensamientos que dominan la mente de esta persona para saber quién es. O sea, las personas justas se van a ubicar, las vamos a identificar por su pensamiento. Las personas injustas o malas o malvadas, nosotros las vamos a ubicar por el tipo de pensamiento que las personas
anda llevando en su mente. Eso significa que los pensamientos, fíjese, juegan un papel bien importante en la vida de las personas, porque en el pensamiento básicamente está nuestro ser. En el pensamiento está nuestro ser. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Usted es lo que piensa. Eso es. Entonces sus pensamientos van a revelar lo bueno, sus pensamientos van a revelar lo malo. Entonces esto es importante. Entonces el versículo que vamos a ver esta noche dice lo siguiente. Quiero que vayan a Proverbios 16, 22. Y Proverbios 16, 22, en Proverbios 16, 22, usted va a leer lo siguiente. Dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Mire, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Mas la erudición, esa palabra erudición pudiera ser ciencia o pudiera ser pensamiento, mas los pensamientos de los necios es necedad. Entonces, voy a repetir, dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Más la erudición, más la ciencia de los necios es necedad. Es necedad. Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, la sabiduría trae verdadera vida a los que la aprecian, pero los tontos solo aprenden a ser más tontos. O sea, porque su mente no los lleva a pensar más que en sus tonterías, ¿verdad? Entonces luego dice la nueva versión internacional, dice, fuente de vida, mire, fuente de vida es la prudencia. La prudencia, o como quien dice, el buen juicio en las personas para quien lo posee. El castigo de los necios es su propia necedad. El castigo de los necios es su propia necedad. Entonces lo que esta palabra dice, lo que esta palabra está diciendo es que al hombre sabio, oiga, que al hombre sabio, que al hombre inteligente, que al hombre de buen criterio o pensamiento, su entendimiento, su capacidad de pensamiento se convierte en manantial de vida. En manantial de vida, en manantial de sabiduría para su propio provecho o bendición. Voy a repetir. Dice, fuente de vida es la prudencia. ¿Pero qué es la prudencia? Sino el buen juicio, el buen entendimiento, el buen criterio que puede haber en las personas. Dice, para quien lo posee. El castigo de los necios es su propia necedad. Entonces lo que dice es que al hombre sabio, mire, al hombre o a la mujer sabia, al hombre o a la mujer inteligente, al hombre de buen criterio o pensamiento, su entendimiento, su capacidad de pensamiento se convierte en manantial de vida, en fuente de vida o en fuente de sabiduría para su propio provecho o bendición. Pero al hombre necio, sus pensamientos son pura necedad. Son pura necedad. Como quien dice que la única capacidad pensante de un necio son sus necedades. Y yo pondríamos en un gran aprieto
a un necio pidiéndole que piense en el bien de la vida, si lo único que está acostumbrado a pensar es en la necedad, en lo tonto o en lo vergonzoso de la vida? No tiene otra capacidad más que pensar neciamente, porque es lo que está acostumbrado a pensar. Es lo que dice la palabra. Pero al hombre sabio, como quien dice, bueno, ¿y del hombre de dónde saca su sabiduría? De su entendimiento. ¿Cuál es la fuente donde se apoya una persona que es sabia? En su pensamiento. Ese es su apoyo. Entonces, si el pensamiento está desenfocado, la vida de la persona va a estar desenfocada. Pero si el pensamiento es correcto, entonces igual va a ser el proceder de la persona. Por eso decimos que los pensamientos o el buen entendimiento en las personas es algo muy importante, muy importantísimo. Como quien dice, que en usted y en mí, lo que pensamos es bien importante, porque ahí va a estar reflejada nuestra sabiduría o va a estar reflejada nuestra necedad. Ahora, vendría entonces una pregunta. ¿Y cómo puedo yo hacer de mi pensamiento o entendimiento un manantial de vida? ¿Qué tendría que hacer? Por eso quiero darles en esta noche tres claves, digámoslo, que nos ayuden a hacer de nuestros pensamientos un manantial de vida. ¿Cómo vamos a lograr eso? Es lo que quiero dejarles en esta oportunidad. Repito, los pensamientos son importantes en la vida de todos, porque ahí está básicamente nuestra sabiduría o ahí está básicamente nuestra necedad. Y es lo que hay que corregir, y en el caso pues de la sabiduría, fortalecer internamente. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer de mis pensamientos un manantial de vida? Voy a darles tres aspectos que nos van a ayudar a enfocarnos al respecto. Número 1, capte la esencia de sus propios pensamientos, capte la esencia de los pensamientos del Señor. Fíjese, capte la esencia de sus propios pensamientos, pero también capte la esencia de los pensamientos de Dios. Oiga bien esto. Oiga bien, si careciéramos de la palabra del Señor, si la palabra del Señor no existiera y la única fuente de entendimiento de la vida fueran nuestros propios pensamientos, por nuestro origen pecaminoso, lo que nuestros pensamientos pensarían solo sería la expresión abierta del pecado, porque es la única capacidad que nosotros tenemos de manera natural. Pensar como pecadores, no pensar como sabios. Entonces repito, si careciéramos, si la palabra de Dios no existiera, la única fuente de entendimiento fueran nuestros propios pensamientos, por nuestro origen pecaminoso, lo que nuestros pensamientos pensarían solo sería la expresión abierta del pecado. Y eso lo podemos comprobar en San Marcos 7:21. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque de dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos. Mire, esa es nuestra capacidad. Si no existiera la palabra de Dios corrigiéndonos, lo único que haríamos fuera pensar nuestros propios pensamientos
pero entender que nuestros propios pensamientos están contaminados de rebeldía, están contaminados de pecado. Y lo único que pensaríamos sería en el mal. Entonces dice el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí estamos reflejados. Entonces capte la esencia de sus pensamientos, oye, capte la esencia. Entonces, sin la orientación de la palabra del Señor, ningún ser humano tendría la capacidad de pensar en lo bueno, puesto que el hombre por sí mismo no tendría la capacidad de saber qué es lo bueno como para hacerlo, puesto que ni siquiera sabría qué es lo bueno. Y eso nosotros lo podemos, hermanos, encontrar o hallar en nosotros mismos. Cuando nosotros no conocíamos la palabra del Señor, ¿qué era lo que pensábamos? A lo mejor maldad. Lo que vieron, lo que vimos en nuestras familias, lo que vimos en nuestro ambiente, lo que entendimos a lo mejor que era bueno o era malo, eso es lo que veníamos viviendo. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, comenzamos a ordenar una serie de pensamientos y a decir, mire, yo no sabía que eso era pecado. Nunca nadie me lo había dicho. Fíjese. Entonces, por eso decimos, capte, o sea, usted sus propios pensamientos. Y luego viene, capte los pensamientos del Señor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que el hombre hubiera descubierto a Dios si el Señor no se hubiera revelado a los hombres? Es obvio que nunca lo hubiéramos hallado, porque no tenemos esa capacidad. Pero cuando el Señor, mire, quiere ser conocido, Él comienza a revelarse. Y de ahí comienza toda la historia bíblica y todos los sucesos que nosotros conocemos de cómo fue la experiencia del hombre en su anhelo, o más bien en el anhelo de Dios de ser conocido, de ser revelado a la vida de los hombres. Entonces nunca en el pensamiento humano hubiera cabido la idea de la existencia de Dios, ni mucho menos la idea de que ese Dios es merecedor de toda adoración y de toda honra. No hubiéramos captado nosotros esa dimensión. Oiga lo que dice Proverbios 24:9. Dice, el pensamiento del necio es pecado, y su abominación a los hombres, el escarnecedor, el burlador, el odioso, el ofensivo. Pero oiga, dice, el pensamiento del necio es pecado. Y luego dice Proverbios 21:4, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío, mire, son pecado. Son pecado. Entonces conozca sus propios pensamientos, capte la esencia de sus pensamientos. Ahora, cuando Dios se revela al hombre, hermanos, no solo revela su existencia, sino su esencia misma, dándose a conocer en su expresión moral, espiritual, como lo que es.
pero también como lo que espera que el hombre sea. Viene el Señor y entrega a Moisés, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y ahí se estaba revelando ya en su esencia el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Entonces mire cómo comienza el Señor a manifestar todo lo que es Él mismo en su esencia como Dios, como un ser soberano, todopoderoso. Y dicen los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Comienza a regularle el pensamiento a la vida de los hombres. Y comienza a decirle: ¿sabes qué? O sea, ustedes no pueden adorar a cualquiera. Ustedes no pueden honrar a cualquier Dios. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guarda el día de reposo. Honra a tu madre, a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Entonces la pregunta sería: ¿creen ustedes que el hombre por sí mismo hubiera sido capaz de concluir en su mente tales verdades si Dios no se las hubiera revelado? ¿Verdad que no? Para nada, o sea, así en lo absoluto. Entonces, lo que quiero dejar ver con esto, mire, es el tremendo privilegio que tenemos los seres humanos de conocer la esencia del Dios que nos creó y que se reveló a través de sus leyes, a través de sus mandamientos, a través de sus principios. Es alto privilegio, mire, el que nosotros tenemos. Encontrar al Señor, tener esa experiencia particular con nuestro Dios, es lo más grande que nosotros podemos tener en la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios básicamente contiene la revelación perfecta de lo que Dios es, su esencia, su naturaleza y muchas cosas del Dios todopoderoso. Entonces, nuestra esencia es pecaminosa. La verdad viene del Señor, mire, de afuera para adentro. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios es importante en la vida de los creyentes, en la vida de todo aquel seguidor de Jesús, porque va a ser la palabra de Dios la que nos instruirá y nos ayudará a conocer, fíjese, la grandeza y la esencia de nuestro Dios. Por eso es importantísimo. Ahora, número 1, decíamos, capte la esencia de sus propios pensamientos, capte la esencia de lo que Dios es. Obvio, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa capacidad, sino comenzamos a saber de Dios cuando comenzamos a leer la palabra del Señor. Ahí comienza la revelación. Ahí comienza a decir: yo no sabía que Dios era así, yo no sabía que existía tal cosa, yo no sabía que el Señor entendía de esta forma esta situación, yo no entendía. Y comenzamos a llenarnos de toda la revelación del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Entonces, número 2, entienda que la comprensión o entendimiento de las leyes y mandamientos del Señor, óigase bien, requieren de lectura, reflexión, de memorización de la palabra del Señor. Entonces, como ya entendí, como ya capté que de mis propios pensamientos no sale nada bueno, entonces debo de encontrar dónde está el manantial de vida. El manantial de vida no está en mis pensamientos. El manantial de vida no está en mi corazón. El manantial de vida está en los principios,
en los mandamientos, en las leyes del Señor. Ahí está el manantial de vida. Ahí está el manantial de sabiduría. No están en mis pensamientos. Por eso es importante que todo creyente nos volvamos, fíjese, en un fiel lector de la palabra del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Porque si algo va a traer sabiduría a nuestra vida, fíjese, no van a ser nuestros pensamientos. Van a ser los pensamientos que a través de su palabra Dios va a poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso decimos como segundo punto, entienda que la comprensión o entendimiento de las leyes y mandamientos del Señor requieren de lectura, reflexión, de memorización de la palabra de Dios. Aquí hay varios profesionales y en su área cada uno maneja un lenguaje técnico, ¿no es verdad? Alex es abogado, Carlos igual, licenciado en educación, nuestro hermano René igual en el área contable. Todos usan su léxico técnico. Y uno se queda sorprendido porque cuando platica con ellos, solo ellos entienden lo que están hablando, ¿verdad? Porque ellos se han empapado, digámoslo, de su profesión, y como tal, o sea, ellos manejan dichos términos de la manera más segura, de la manera más adecuada. Amén. Entonces, mire, los cristianos, si queremos ser cristianos de veras, necesitamos igual conocer, hermanos, todo el ámbito de los mandamientos, de las leyes, de los principios del Señor. Pero nosotros queremos ser profesionales, queremos vivir vidas cristianas, pero sin lectura de la palabra. ¿Y cómo es eso, pues? Sin reflexión de la palabra del Señor. Por eso a muchos solo les gusta cantar, ¿verdad? O sea, que cantar, ahí llenan toda su cuota. Pero no es así. Entonces, para hacer, oiga, no se preocupen de Bachman, ya. Para hacer de nuestra mente un manantial de vida, debemos estar seguros que lo que va a ser hallado en mi mente es la sabiduría del Señor, producto del entendimiento y comprensión que tengamos de sus leyes y de sus mandamientos. Entonces no hay manantial de vida en mi mente, no va a haber manantial de vida si desconozco las leyes, si desconozco los principios, si desconozco, fíjese, cómo funciona en el mundo espiritual todo este ámbito eterno que Dios nos ha presentado a través de su palabra. No lo vamos a saber, no lo vamos a conocer. Por eso, oiga, y me gusta, y véanlo en esa dimensión. Mire lo que dice este salmo, todos lo conocen. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley medita de día y de noche. ¿Verdad? Dice medita. En su ley dice medita de día y de noche. Y luego todos ya sabemos, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero
lo que a nosotros nos han trasladado como cristianismo es venga a cantar. ¿Sí? Y es bueno cantar, venga a orar, pero toda la vida cristiana la condensan en eso. Cante y ore. Y se terminó. Pero dice la palabra de Dios que manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. O sea, si algo te va a sacar, o sea, de todo tu agüite, digámoslo, de vida, va a ser básicamente los pensamientos que pongas en tu mente, los pensamientos que pongas en tu corazón, pero no tus propios pensamientos, tienen que ser los pensamientos de Dios. Amén. Ellos, ¿por qué? Porque ahí está la vida. Manantial de vida, dice, es el entendimiento al que lo posee. Y quien lo encuentra, como quien dice, encuentra la vida. Ellos te van a animar, ellos te van a fortalecer, ellos te van a impulsar, fíjese, en el nombre de Jesús, cuando los entendamos. Mire, todos sabemos de Abraham que fue probado de una manera bien particular. ¿Cómo anhelaba él a su hijo Isaac? Sí. Y no lo podía tener. Lo tiene ya entrado de años y cuando lo tiene el Señor se lo pide. Ay, ¿verdad? Qué duro, qué difícil. Y dice que la postura que él mantuvo fue admirable, porque en ningún momento Abraham le negó, fíjese bien, a Dios, a su hijo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué sostuvo o qué mantuvo en su pensamiento Abraham como para que haya sido capaz de ser tan fuerte y mantener a lo mejor gozo en su corazón por el hecho de que le estaba entregando a su único hijo? Entonces en Hebreos dice, ¿por qué Abraham fue capaz de tal actitud? Entonces dice Hebreos, porque, parafraseando, dice, porque Abraham estaba seguro que aunque muerto su hijo, Dios, dice, era capaz de resucitarlo. Mire, un solo pensamiento, un pensamiento de sabiduría llevó a este hombre a una actitud que ni siquiera nosotros imaginamos. Entonces el entendimiento no lo usó solo para cantarlo. El entendimiento lo usó para demostrar en vida física que esa prueba, que en esa circunstancia él podía mantener su gozo. ¿Por qué? Porque decía él, porque poderoso es Dios para levantar a mi hijo aunque estuviera muerto. Me doy a entender lo que hace el entendimiento. Eso es lo que va a hacer. Nos va a colocar en otra postura, nos va a colocar en otra posición y nos va a sacar hacia adelante. Mire lo que dice Deuteronomio. ¿Cuál era la recomendación que el Señor daba al que fuera rey de Israel? Oiga, dice, y cuando se siente sobre el trono de tu reino, de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que esté al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, y en medio de Israel. Al rey se le pedía.
Dice, el que esté acá como rey, dice, tiene que sacar una copia de los manuscritos y todos los días tiene que leerlos. Entonces repito, nosotros somos una generación así que no nos han impulsado a leer la palabra de Dios, sino solo a cantar. Entonces el que canta más, ese es el que mejor cristiano. Pero de entendimiento, nada que ver. Y esa es la parte que necesitamos superar. Nuestro entendimiento será manantial de vida cuando nosotros lo empapemos con los principios, con los mandamientos, con las leyes del Señor. Y tal como lo dice en el Salmo 1. ¿Y sabes qué? Dice, cuando medites en ella, de día y de noche vas a ser, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces eso es importante. Si queremos manantial de vida en nuestra mente, hay que leer la palabra. Hay que mantener una lectura constante y reflexión. Nosotros no estamos dados a la reflexión. Pero un versículo de la palabra de Dios y ahí anda en nuestra mente. Cada vez se aclara más. No puede ser. Pero mire, una cosa tan bonita como Dios va aclarando en la mente cada uno de los versículos de la palabra del Señor. Y cuando eso ya tiene mayor claridad, tiene vida. Me da fuerza en el nombre de Jesús. Entonces eso es importante. Diga conmigo, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Entonces necesitamos leer, necesitamos comprender, necesitamos memorizar la palabra del Señor. Amén. Y por último ahí culminamos. Entienda que la clave de la obediencia al Señor es el buen entendimiento de las leyes, principios y mandamientos de Él. Eso es importante. Mi obediencia se perfeccionará por mi buen entendimiento. Si yo no tengo un buen entendimiento, yo voy a estar fallando en muchas cosas. Y oiga, en todo lo que el proverbista dice que se puede fallar. Dice, Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Proverbios 7:7 dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un falto de entendimiento que se dejó seducir por una prostituta. Mire todo, luego dice, ¿qué hace el falto de entendimiento? Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Mire todo lo que es falta de entendimiento, todas las consecuencias que trae. Oiga este, Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mire hasta dónde llega. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Luego dice Proverbios 15:21, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido enderezará sus pasos. Proverbios 17:18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Proverbios 24:30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto
falto de entendimiento. Y he aquí que en toda ella había crecido los espinos. Ortigas había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. Mire todo lo que hace la falta de entendimiento. Ahora oiga lo que el rey David pedía. Salmo 119, 34. Dice Salmo 139, 34, dame entendimiento y guardaré tu ley, mire, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mire qué pedía. No pedía lo que pedimos nosotros, sino mire, dice, Señor, dame entendimiento y guardaré tu ley. Salmo 119, 144, mire lo que dice. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Luego el Salmo 119, 169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Qué le pedía el salmista al Señor? Entendimiento. Porque dice manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Entonces esa es la palabra del Señor. Considérala, evalúela usted y concluya. Necesitamos, fíjese, fuertemente ser cristianos, no solamente que cante, sino ser cristianos que leamos la palabra de Dios hasta captarla, hasta entenderla, fíjese, para vivir seguro a través de dicha palabra. Es importantísimo. Hágame el favor, póngase de pie y a lo mejor podemos tener